última sesión, que era lo relacionado con Guerra Fría, ¿ya? ¿Se escucha bien? Díganme si hay algún problema o para visualizar la presentación. ¿Está todo ok? Ahí todavía están entrando algunas personas a la clase. Daniela, ya. ¿Se ve bien? Ouch. Recuerden, ¿no es cierto?, el tema de los micrófonos, tenerlos apagados. ¿Ya? ¿Se escucha bien todo? Ya, perfecto. Muchas gracias, Bárbara. Vamos entonces a comenzar a trabajar el tema de hoy. Voy a... ¿dónde están las...? Ahí. Estamos aquí en la... Ya, ahí sí. Ahí sí se escucha bien. Ahí están todos los micrófonos. Ya. Ya, chicos. Entonces, hoy día lo que vamos a trabajar, como les decía, es, ¿no es cierto?, un tema que se deriva de lo que es la Revolución Cubana, perdón, que se deriva del tema de la clase pasada, que es la Guerra Fría. Vamos a hablar específicamente de dos cosas, que son la Revolución Cubana y la influencia de Estados Unidos, ¿no es cierto?, en América Latina. Entonces, me interesa que hagamos también en esta clase algunas conexiones con el presente, ya, porque este es un tema que tiene hasta el día de hoy, algunas repercusiones, ¿no es cierto?, en la política internacional, ¿ya? Entonces, comenzando con el índice. El índice, ¿no es cierto? Primero vamos a conversar sobre hacer una pequeña introducción del contexto histórico de estas relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Vamos a hablar acerca de la Revolución Cubana, por qué se produjo, ya, qué consecuencias trajo sobre todo, y en tercer lugar la influencia de Estados Unidos en América Latina, que la vamos a trabajar, ¿no es cierto?, desde dos temas bien específicos, que son la Alianza para el Progreso y la Doctrina de Seguridad Nacional, ¿ya? Comenzando entonces con los objetivos de la clase, lo que vamos a ver es, ¿no es cierto?, vamos a tratar de comprender cuál fue el impacto de la Revolución Cubana en el contexto latinoamericano. Ese es como uno de ¿no es cierto?, de lo central de la clase. Y en segundo lugar, identificar expresiones de la influencia de Estados Unidos en América Latina durante la Guerra Fría. Entonces, la clase pasada fue una contextualización, ¿no es cierto? Ahí conversamos acerca de lo que era la Guerra Fría y de cómo se expresaba, cómo en el fondo el conflicto tenía manifestaciones fundamentalmente en países del tercer mundo, ¿ya? En el caso, ¿no es cierto?, de América Latina, en esta época es una región que corresponde al tercer mundo, este conjunto de países más atrasados, ¿ya?, en términos económicos y sociales. Entonces, eso como, ¿cierto?, como inicio de la clase. Vamos entonces con lo que veíamos, ¿no es cierto?, como el contexto histórico, ¿ya? Para que podamos entender un poco por qué, ¿no es cierto?, es importante entender las relaciones entre Estados Unidos y los países latinoamericanos, tenemos que situarnos, ¿no es cierto?, en lo que ocurre inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos ahí estamos en los inicios de la Guerra Fría, ¿no es cierto?, después del año 1945, y en esa época, cuando llegamos a la presidencia de Harry Truman en Estados Unidos, se vive un momento de máxima tensión en lo que se llama la guerra, en lo que se comenzó a llamar en ese momento Guerra Fría. El presidente de Estados Unidos lo que buscó, ¿no es cierto?, fue realizar una ofensiva, ya que buscar eliminar cualquier posible influencia de la Unión Soviética en América Latina. ¿Por qué es importante América Latina para Estados Unidos? Porque en términos generales, ¿no es cierto?, geográficamente estamos muy cerca, ¿no es cierto? Es una región cultural que es cercana a Estados Unidos, estamos en el mismo continente, ¿no es cierto? Tenemos ahí una cercanía importante. Pensemos también que Estados Unidos nos apoyó en nuestras independencias por allá por 1820, fue uno de los primeros estados en reconocer la independencia de América Latina, ¿ya? Entonces, ya en el siglo XIX había una relación entre Estados Unidos y nosotros, los latinoamericanos,
pero que ahora en el contexto de Guerra Fría va a cambiar, ¿ya? Va a tener algunas características puntuales. Entonces aquí, ¿no es cierto?, yo destaqué que de esta idea de esta ofensiva que quiere hacer este presidente, ¿no es cierto?, surge lo que se llama la doctrina Truman, que es, ¿no es cierto?, es una política exterior de Estados Unidos que tiene algunas manifestaciones en América Latina, ¿ya? ¿Cómo se expresa, por ejemplo, ya por ahí por 1950, 1960? Esta doctrina, ¿no es cierto?, se expresa en gestiones que hace Estados Unidos, o más bien dicho, presiones, para ocupar una palabra más adecuada, eh, para que los países latinoamericanos rompan relaciones con la Unión Soviética, como una forma, ¿no es cierto?, de impedir que los soviéticos, ¿no es cierto?, que la influencia socialista ingresara al continente. Entonces lo que hace Estados Unidos es, básicamente, a través de sus agencias secretas, ¿no es cierto?, de la CIA y de varias otras instancias, ¿no es cierto?, diplomáticas, lo que busca es presionar para que, ¿no es cierto?, se rompan relaciones con la Unión Soviética, relaciones diplomáticas, ¿ya? ¿Qué otro elemento, ¿no es cierto?, qué otra manifestación de esta doctrina Truman nosotros vemos, ¿no es cierto?, son también presiones de parte, ¿no es cierto?, de Estados Unidos para que los gobiernos latinoamericanos proscribieran los partidos comunistas. Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, otro ejemplo de esta política anticomunista que se expresa, ¿no es cierto?, en el caso de nosotros, en cómo, ¿no es cierto?, hacemos para detener la influencia socialista. Entonces, claro, Estados Unidos ve que en cada país latinoamericano hay un partido comunista que lo que busca es, ¿no es cierto?, imitar en gran medida lo que ocurre en la Unión Soviética, ¿ya? Y tenemos el caso puntual acá de Chile. Yo les puse este ejemplo, que es la famosa Ley de Defensa Permanente de la Democracia. ¿Bajo qué gobierno se dicta esta ley? ¿Y qué consecuencias tuvo? Podemos detenernos un poquito en eso, para que quede claro, ¿no es cierto?, la idea ahí ¿cierto?, de cómo este anticomunismo también lo vivimos acá en Chile, ¿sí? ¿Bajo qué gobierno se dicta la famosa Ley de Defensa Permanente de la Democracia? Que también se le llama ley maldita por, ¿no es cierto?, los que fueron ¿cierto?, afectados por la aplicación de esta ley, que son, ¿no es cierto?, los partidos comunistas, ¿ya? ¿Bajo qué gobierno, qué consecuencia tuvo esa ley? ¿Lo recuerdan por ahí? Coméntenme en el chat. ¿Por qué les destaco esto, no es cierto? Porque, como les digo, es un reflejo de esta doctrina Truman, de estas presiones que hace Estados Unidos a través de sus agencias, de sus embajadores, a través de los servicios secretos, ¿ya? ¿Qué consecuencia tuvo en términos políticos para Chile esta ley? ¿Ninguna? Si no, les dejo la pregunta y la respondemos en la pausa. ¿No recuerdan el tema de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia? ¿Bajo qué gobierno se promulgó? Lo vamos a responder igual, pero quiero que me lo digan en el chat. ¿Y qué otra manifestación ¿no es cierto?, de esta política vemos en América Latina, ¿no es cierto? Lo vemos también en la creación de alianzas diplomáticas y militares entre Estados Unidos y los países, ¿no es cierto?, de América Latina. Y ahí tenemos el caso de una primera organización de carácter diplomático, como es la Organización de Estados Americanos, también conocida como OEA, ¿ya? En 1948, y que en el fondo surge a instancias de Estados Unidos, que querían en el fondo crear un bloque, ¿cierto?, un bloque de países, en el fondo un bloque que estuviera bajo su influencia, ¿ya? Entonces, la Organización de Estados Americanos, que hasta el día de hoy existe, se plantea como una organización que nace por iniciativa de Estados Unidos y promovido por una idea, por así decirlo, que es el panamericanismo, que es la idea, ¿no es cierto?, de que todos los estados americanos
vayan como hacia un mismo lado, que cooperen entre sí, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, esa primera expresión, en lo concreto, en una alianza diplomática. Y el segundo caso es la famosa, ¿no es cierto?, alianza militar, que se conoció como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, o TIAR, que se crea en el año 1947, ¿sí? Hay un pacto, una reunión en, ¿no es cierto?, la ciudad de Río de Janeiro, y esta alianza militar tiene algunas repercusiones, o más que repercusiones. ¿Qué es lo que implicaba esta alianza militar? Que si alguno de los países, ¿cierto?, de América Latina, o de América, mejor dicho, se ve afectado, o, ¿no es cierto?, o ocurre una revolución, ocurre algún hecho político que lleve al socialismo a ese país, ¿no es cierto?, o que hubiera el caso de una invasión de la Unión Soviética a esos países, inmediatamente existe un pacto de ayuda mutua, ¿cierto?, de asistencia recíproca, como dice ahí, ¿ya? Se van a prestar ayuda militar, van a buscar, ¿cierto?, defenderse ante esta amenaza externa que representa la Unión Soviética. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, recordar, todo lo que estamos viendo en esta clase es una manifestación, ¿no es cierto?, de la Guerra Fría en nuestra región. Nadie me respondió la pregunta con respecto a la ley de defensa, la ley maldita. Tarea para la casa. No, pero igual lo vamos a responder ¿cómo se llama? Ahí, en la pausa. ¿Ya? Ya, chicos, muy bien, Andrés. Entonces, lo que quiero que veamos, ¿no es cierto?, lo que quiero que tengan como, ¿cierto?, como claro, es que hay una influencia, una hegemonía, ¿cierto?, una especie como de supremacía de Estados Unidos sobre América Latina, ¿ya? Pero que eso va a cambiar, ¿no es cierto? ¿Con qué hecho puntual va a cambiar? Lo vemos acá. Esto cambia, ¿cierto?, con la famosa Revolución Cubana, que es un proceso, ¿no es cierto?, de cambios, una transformación política que ocurre, ¿no es cierto?, en Cuba, ya hacia fines de los años 50, ¿no es cierto?, y que significó la transformación, ¿no es cierto?, o la conversión, si lo vemos de un punto de vista casi como religioso, de un país, ¿no es cierto?, a la órbita soviética. O sea, es el primer país en el fondo que rompe esta hegemonía, esta superioridad que tiene Estados Unidos sobre la región. Y el primer país latinoamericano en el fondo como en salirse de este bloque, ¿cierto? Este bloque que había conformado Estados Unidos, como lo vimos recién, ¿ya? Cuba entonces se va a alzar como un país que rechaza la política estadounidense y va a pasar a la órbita soviética, ¿no es cierto?, en lo sucesivo. Hay una revolución, bueno, ustedes algo tienen que recordar, ¿no es cierto?, sobre todo el tema de quiénes son ¿cierto?, sus grandes líderes. Acá vemos, ¿cierto?, el caso de Fidel Castro, de Ernesto Che Guevara, que son los grandes, ¿no es cierto?, los grandes guías de este proceso, ¿ya? Entonces tenemos una revolución que tiene un desarrollo eh, hacia ya la segunda mitad de la década del 50, ¿no es cierto?, se produce ahí una presión social contra la dictadura de Fulgencio Batista, ¿cierto?, una dictadura que además era respaldada por Estados Unidos y que ejercía un control totalmente autoritario de lo que pasaba en la isla, ¿no es cierto?, una isla que estaba controlada por las empresas, ¿no es cierto?, empresas norteamericanas, ya ahí les destaco el nombre de este señor, de este dictador. Entonces, este señor Batista gobierna con el apoyo de estas corporaciones, ¿no es cierto?, azucareras especialmente, en Cuba, ¿ya? Y obviamente bajo la protección de Estados Unidos. Este señor ya llevaba bastante tiempo en el poder, ¿no es cierto?, y se había generado un descontento social más o menos potente. Entonces viene a gestarse, ¿no es cierto?, un levantamiento popular que deriva en una guerrilla, ¿no es cierto?, primero liderada por Fidel Castro y a la que se suma el argentino Ernesto Che Guevara, ¿sí?
triunfa la revolución, ¿no es cierto? Triunfa este alzamiento, ¿ya? Destaquemos ahí también esos nombres. Triunfa el alzamiento y ¿cuál es la principal consecuencia que tiene, ¿no es cierto? Que se instaura un gobierno socialista, termina la dictadura de Batista, y inmediatamente se inicia un proceso de transformaciones estructurales en Cuba, ¿ya? ¿Cuáles son estas transformaciones, ¿no es cierto?, estructurales que ocurren? Básicamente, ¿no es cierto?, vamos a ver ahí que lo que ocurre es que se busca aplicar una reforma agraria. Les hablé del tema del azúcar, cómo estaba controlado por estas empresas norteamericanas que tenían, ¿no es cierto?, el monopolio, ¿no es cierto?, que controlaban la tierra, ¿no es cierto?, la producción, y que en el fondo no estaba siendo beneficioso para el pueblo cubano, en el fondo, en alguna medida, esta industria azucarera. Había una concentración de la tierra también en manos de latifundistas y en manos de estos empresarios. Entonces, ¿qué se buscó? Hacer una reforma agraria para redistribuir la tierra entre los campesinos cubanos, ¿ya? Se inicia también una política de nacionalización. Cuando hablamos de nacionalización, ¿a qué nos referimos? Porque a veces esa palabra aparece, ¿no es cierto?, en el debate público por ahí, pero ¿qué entendemos nosotros cuando decimos esto fue nacionalizado, un recurso se nacionaliza? Por ahí, ¿no es cierto?, es un poco, ¿no es cierto?, quizá algunos no todos lo tienen claro, pero ¿alguien sabe, ¿no es cierto?, a qué nos referimos cuando hablamos de nacionalizar? Ahí dice que se nacionalizan bancos y grandes empresas, ¿no es cierto?, especialmente todas las que eran de propiedad estadounidense. Entonces, las empresas, los grandes como perjudicados por esta revolución, ¿no es cierto?, son los capitales norteamericanos, ¿cierto?, de Estados Unidos. Acá Isidora dice, es como que fueran solo del país. Claro, en realidad sí, está esa idea detrás. Cuando en Chile se nacionaliza el cobre, por ejemplo, lo que se busca es que ese recurso estratégico para el país, ¿no es cierto?, tan importante hasta el día de hoy, que quedara en manos, ¿no es cierto?, del Estado de Chile. O sea, como en el fondo, cuando decimos nacionalizar, lo que se pretende es, ¿no es cierto?, que un recurso que estaba en manos de privados pase a manos del Estado. Eh, al Estado, ¿no es cierto?, como una representación del país, de la nación. Entonces igual podemos tomar tu idea, Isidora, ahí, claro. Es como decir, ahora esto que está en manos de los extranjeros, ahora pasa a manos de nosotros, de nuestro país, nuestra nación. ¿Se fijan? Por eso decimos entonces nacionalización. Hay otras cosas, ¿no es cierto?, en materia política que yo les destaqué. En realidad pasan hartas cosas, pero hay que tratar de sintetizar. Un hecho como, ¿cierto?, que es clave en esta revuelta, en esta revolución que cambia, ¿no es cierto?, que cambió la historia de Cuba hasta el día de hoy, es, ¿no es cierto?, el control del Estado por el Partido Comunista, ¿ya? Primero tenía otro nombre este partido, pero por ahí por el año 1965 aproximadamente, se le cambia el nombre al Partido Comunista de Cuba, ¿ya? Y desde entonces eh, desaparece, ¿no es cierto?, la representación real de cualquier otro partido, ¿no es cierto?, en la isla. Entonces, el Partido Comunista controla toda la estructura del Estado, controla, ¿no es cierto?, el Congreso, el gobierno, los municipios, ¿no es cierto?, y hay un control que hace el Partido Comunista sobre las elecciones. Entonces, en la práctica, la democracia cubana sufre, bueno, en realidad no había democracia antes ¿cierto?, en la época de Batista, pero ahora tampoco hay democracia porque hay un control, ¿no es cierto?, de la política por un partido puntual, que es el Partido Comunista, ¿ya? Entonces, ese es un hecho no menor, ya de lo que pasa con Cuba. En segundo término, y en materia internacional, esto va a tener unas consecuencias que vamos a ver a continuación, que es el acercamiento diplomático y también económico con la Unión Soviética. ¿Qué significa esto? Que desde ahora, ¿no es cierto?, Cuba es un aliado de la Unión Soviética y también va a recibir fondos, va a recibir dinero, cooperaciones de parte de ese país, ¿cierto?, de la Unión Soviética. Va a recibir asistencia técnica, económica, ¿ya? Hay todo un conjunto de cosas que recibe,
¿Cómo impactó la revolución, ¿no es cierto?, esta revolución cubana, la relación entre Cuba y Estados Unidos? ¿Cómo es la relación de Cuba y Estados Unidos? Al final de la clase eh, les presento ahí una noticia, pero quiero que ustedes me digan, ¿cómo ha sido históricamente desde la revolución ¿cierto?, la relación entre Cuba y Estados Unidos? Recordemos, ¿no es cierto?, que Cuba está muy cerquita de las costas de Estados Unidos. Miami está como a unos 50 kilómetros, para que se hagan una idea. Martín dice que es una mala relación, Vicente también, ¿no es cierto?, una mala relación. Muy bien, Martín. Eso es lo que quería que destacáramos en este punto, porque, claro, ¿qué impacto directo tiene la Revolución Cubana? Que en el fondo eh, se establece Estados Unidos, claro, como una especie de castigo ¿no es cierto?, porque los cubanos, el gobierno cubano ahora, expulsa a las empresas, saca a los capitales norteamericanos de la isla, establece un embargo comercial, un bloqueo comercial que ¿no es cierto?, el gobierno cubano hasta el día de hoy dice que esa es una de las causas de sus problemas económicos en gran medida, ¿ya? Esto de no poder establecer relaciones comerciales con este país, ¿no es cierto? Sabemos que Estados Unidos es la primera economía mundial, que está tan cerca de la isla, además. Acá Vicente Aporta dice que una vez su tío fue a Cuba, desde Estados Unidos, y compró ropa y se le quitaron al tío, claro. Bueno, ahí no estamos, ¿no es cierto?, a grandes rasgos, pero la Revolución Cubana cambia, ¿no es cierto?, el tema de la propiedad en Cuba. Ahora desaparece la propiedad privada, ¿no es cierto?, y es el Estado el que controla toda la propiedad. Eso recién ha empezado como a algún atisbo de cambio hace unos años atrás. Pero con Fidel Castro la cosa era, ¿no es cierto?, todo en manos del Estado, ¿ya? No hay libertad económica, ¿no es cierto? Los sueldos, sabemos lo que ocurre con los sueldos, con los salarios en Cuba. Hay todo un tema ahí una transformación que ocurre, ¿sí? Bien. Bueno, aquí les puse una imagen de una de las leyes, ¿no es cierto? La ley, fíjense, una ley que nacionalizó 382 empresas, de una. Los bancos también. Así que eso es lo que me interesa, ¿no es cierto?, que les quede claro. ¿Por qué destacamos el tema de la Unión Soviética? Básicamente, ¿no es cierto?, por esto, que es una de las consecuencias que tiene la revolución en términos globales incluso, ¿no es cierto?, como es, bueno, el inicio de la famosa crisis de los misiles. ¿De qué se trató esta crisis? A los pocos años, ¿no es cierto?, fíjense, el año 62, la revolución triunfó el 59, pero ya en el 62, ¿no es cierto?, que Cuba se haya transformado en un aliado de la Unión Soviética era muy estratégico, por lo que les digo recién, de lo cerca que está Cuba de Estados Unidos. Entonces, la Unión Soviética hace una jugada maestra, que es llevar misiles, ¿no es cierto?, los instala en las costas de Cuba, y apuntando directamente hacia Estados Unidos. Misiles, ¿no es cierto?, estamos hablando de misiles nucleares, ¿ya? Misiles de alto poder, de gran capacidad destructiva. Entonces, como respuesta, el presidente Kennedy dice, no, vamos a bloquear, hay un bloqueo naval a la isla para tratar de presionar al gobierno cubano que rechace esta instalación de misiles, y también amenaza con una invasión. Entonces, se produce una tensión política a gran escala, porque, como vemos aquí en el mapita, si se fijan, todo eso de ahí son los misiles instalados por la Unión Soviética en Cuba. Entonces, hay unas bases, ¿no es cierto?, de los misiles soviéticos, ahí está lo que corresponde al bloqueo naval de Estados Unidos, y había unas bases aéreas también, hay unas que están en unas islas del Caribe, otras en Miami, ¿se fijan? Entonces, hay una situación acá bastante compleja y que puede terminar, ¿no es cierto?, que pudo haber terminado en una tercera guerra mundial por las consecuencias, ¿no es cierto?, por la amenaza tan directa que se cernió sobre Estados Unidos, ¿ya? Yo les destaco acá que este es el episodio de máxima tensión bélica y diplomática entre las dos superpotencias. Esto pudo haber conducido a que se declarara la guerra
directamente, como vimos en la clase pasada, acuérdense, eh, la Guerra Fría no se caracterizó por el enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿ya? Pero en este caso casi se llega a eso. Bueno, ¿qué repercusión tuvo, ¿no es cierto?, algo bien concreto? Que finalmente la Unión Soviética desistió, ¿no es cierto?, de, de mantener estos misiles en Cuba tras intensas negociaciones diplomáticas y que condujeron a que se estableciera una especie de línea directa entre Washington y Moscú, ¿ya? Entre las dos superpotencias para, en el fondo, evitar que pasara una cosa como esta, que fue como una estrategia, ¿no es cierto?, pero que, de la Unión Soviética, pero que puso en riesgo la paz mundial, ¿ya? Yo acá destaqué, ¿no es cierto?, bueno, hay una foto de Fidel Castro con Khrushchev, ¿no es cierto?, que era el líder de la Unión Soviética en este momento. Entonces, hay una negociación ahí entre Kennedy y Khrushchev por, por el retiro de estos misiles y, como les digo, eh, pudo haber terminado muy mal. Aquí, ¿no es cierto?, hay otra pregunta que, bueno, quizás la podemos responder cuando veamos la segunda parte de la clase, que tiene que ver con la influencia de Estados Unidos, ¿ya? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Ya vimos el contexto histórico y caracterizamos la Revolución Cubana a grandes rasgos y la crisis de los misiles. La crisis de los misiles, ¿no es cierto?, recuérdenla siempre como este episodio que en el fondo pudo desencadenar una guerra mundial, una guerra nuclear. Recuerden que durante toda la Guerra Fría, ¿cuál es la gran amenaza en el fondo a ¿no es cierto?, a la paz? Era el tema de que estas dos superpotencias tenían armas nucleares. Entonces, que la Unión Soviética haya posicionado estos misiles de un rato para otro, fue una cosa que desarmó como cualquier proyecto de paz, ¿ya? Bien, entonces Vicente dice que está bien, Bárbara igual, Felipe. Hay una pregunta aquí que, bueno, la saqué de la página, ¿no es cierto?, donde me interesa que veamos, claro, una de las consecuencias de la Revolución Cubana. El movimiento se llamó Movimiento Revolucionario 26 de Julio, este movimiento, ¿no es cierto?, esta guerrilla que triunfa y ingresa en La Habana el 1 de enero del año 59. Se derrocó al dictador Fulgencio Batista y de esta manera la llamada Revolución Cubana marca un precedente para la izquierda latinoamericana. La pregunta es, ¿por qué la Revolución Cubana marcó un precedente para las izquierdas del resto de América Latina? ¿Se entiende? ¿Cuál es la clave acá? Martín. ¿Qué dice Martín? Martín dice la letra B. Vicente, Bárbara, Felipe, ¿quién más? Andrés. Tenemos, ¿no es cierto?, que en el fondo entender una consecuencia de la Revolución Cubana, ¿ya? Para América Latina. Hay una que es como, ¿no es cierto?, la consecuencia como más importante en términos de que significó que se crearan guerrillas en el fondo que imitan o tratan de imitar este éxito que tuvo, ¿no es cierto?, la Revolución Cubana, ¿ya? Vicente dice que la A, pero no está seguro. Veamos, analicemos un poco la pregunta. La letra A, ¿no es cierto?, dice que mostró que los comunistas representantes de la Unión Soviética podían llegar al poder. En realidad no es cierto? Porque la Revolución Cubana no se hace como para representar a la Unión Soviética, ¿ya? Sino que es una revolución que es como muy que ocurre en la isla, ¿cierto? Primero no hay una intervención directa de la Unión Soviética en este alzamiento popular. La correcta es la letra B, como por ahí dijeron, porque marca un precedente la Revolución Cubana, pues, ¿no es cierto?, constituyó un severo golpe a la hegemonía norteamericana en el continente. Desde ahí en adelante ya no es hegemónico Estados Unidos, surgen voces como disidentes o que en el fondo rechazan la injerencia de Estados Unidos en la política latinoamericana, ¿ya? Esa es como la principal consecuencia.
generó conciencia y sirvió de ejemplo para evitar experiencias guerrilleras. Falso. La Revolución Cubana incentivó, ¿no es cierto?, que se crearan guerrillas de izquierda. ¿Implicó la instauración del comunismo en toda América Latina? Falso, porque ¿cierto? No ocurre en todos los países, ¿no es cierto?, sino que solo en algunos, como después Nicaragua, ¿no es cierto?, otros países de Centroamérica, ya se trata de hacer en Bolivia, pero en realidad no es algo en toda América Latina. Bárbara, si te iba a decir la B, pero no estaba segura, estaba en lo correcto Bárbara. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, Revolución Cubana cambia el curso de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. ¿Estamos entonces? ¿Por qué es importante igual que podamos entender la Revolución Cubana por cómo cambió, ¿no es cierto?, la relación entre Estados Unidos y América Latina? ¿Dudas, consultas sobre esto? Estamos, ¿no es cierto?, ya por pasar al segundo tema, que en realidad podríamos, claro, clasificarlo como una consecuencia también de lo que ocurre con la Revolución Cubana. ¿Ya? Vicente, Scarlett me pregunta qué es hegemonía. Hegemonía es un concepto en el fondo sí, pues un concepto que significa que un país ejerce como eh, un control sobre otros estados, ¿ya? Quizá no un control como militar o directo, ¿no es cierto?, pero ejerce una hegemonía, es como una supremacía sobre los otros estados, como un dominio sobre ellos. Entonces, con la Revolución Cubana, perdón, se acabó esa, esa hegemonía, esa supremacía estadounidense. Interesante tu pregunta, Martín, ¿por qué Chile no replicó lo que hizo Cuba? Ya, Andrés, entonces, bien. Martín, tu pregunta la podemos dejar para el final. Isidora dice, lo de la ley maldita. La ley maldita, ¿no es cierto?, se promulga en el gobierno de Gabriel González Videla, ¿no es cierto?, un presidente del Partido Radical, pero que por una serie de hechos que ocurren en su gobierno, finalmente él decide cómo terminar proscribiendo, sacando de la política a los comunistas, que fueron sus aliados en un momento, estuvieron en el gobierno, pero Gabriel González Videla cede ante las presiones también de Estados Unidos, del embajador norteamericano, ¿ya? Y finalmente promulga esta ley que saca a los comunistas por casi 10 años, ¿cierto?, de la política. Dejó de existir el partido, sus militantes fueron perseguidos, entre ellos, ¿no es cierto?, Pablo Neruda. Hay por ahí hasta una película que habla de la huida de Pablo Neruda, porque fue perseguido, ¿ya? Fue perseguido políticamente. Hablemos de Estados Unidos y su influencia en América Latina. En esta época se expresan dos cosas bien concretas. La primera es la Alianza para el Progreso, que estuvo vigente entre el año 61 y el 70, y es una iniciativa de la administración también de Kennedy. Ver lo importante que fue John Kennedy, no por nada hay una avenida en Santiago que se llama Presidente Kennedy, que quizá tiene que ver con esto. Para, ¿cierto?, financiar reformas estructurales en las economías latinoamericanas, ¿ya? Eso es lo que buscaba esta Alianza para el Progreso, crear, ¿cierto?, como dice ahí, un fondo que estaba financiado principalmente por Estados Unidos, o sea, por Estados Unidos, para que los países latinoamericanos hicieran cambios, hicieran reformas que les permitieran, ¿no es cierto?, superar el subdesarrollo, superar la pobreza, la desigualdad, para que superaran una serie de la falta de viviendas, una serie de problemas que tenían en esa época, ¿ya? Entonces, los países latinoamericanos podían concursar enviando proyectos de transformación económica y social. Por ejemplo, pensemos, ya, Colombia. Colombia tenía tal problema social que, no sé, era la concentración de la tierra. Entonces ellos decían, vamos a hacer una reforma agraria, y Estados Unidos le pasaba plata. En el caso de Chile, esto también ocurre en los años 60, iniciándose en el gobierno de Jorge Alessandri. Ahí se los puse como dato, ¿cierto?, como un dato aparte. En
en el gobierno de Jorge Alessandri y especialmente en el de Eduardo Frei Montalva. Ahí es donde llegan los recursos de esta Alianza para el Progreso, ¿ya? Entonces, se recibe financiamiento para hacer una reforma que mejorara la distribución de tierras, que redujera esta desigual distribución de la tierra, como dice ahí. La mayoría de la tierra estaba en manos de un grupo de personas, ¿no es cierto?, de latifundistas, y en el fondo había muchos latifundios que no producían nada, mucha tierra que era improductiva, y había en Chile problemas de hambre, problemas de escasez de alimentos. Entonces, ¿qué buscaba la reforma? Era eh, que se distribuyera la propiedad de la tierra entre los campesinos y también aumentar la productividad, ¿ya? Pero, como estamos en Guerra Fría, hay que sospechar de todo. Y la Alianza para el Progreso obviamente tenía una segunda intención, que era evitar movimientos revolucionarios en la región. Que se repitiera lo de Cuba de nuevo, Estados Unidos por ningún motivo quería que eso pasara. Entonces, ¿qué es lo que dijo? Les voy a pasar plata a los países latinoamericanos para que su población, ¿cierto?, los campesinos especialmente, tengan una mejor vida y no se sumen a una guerrilla y me hagan una revolución socialista. ¿Se fijan? Eso es lo que está detrás de esta Alianza para el Progreso. Entonces, pretendía frenar el avance de estos movimientos revolucionarios, guerrilleros, como el de Cuba, ¿no es cierto? O lo que vamos a ver después en Bolivia, en Nicaragua y en varios otros países. Eh, bueno, ahí vemos unas imágenes, ¿cierto?, de Kennedy con algunos representantes latinoamericanos en el lanzamiento de esta alianza. ¿Habían escuchado hablar de esto? ¿Lo habían visto? El tema de la Alianza para el Progreso tiene, ¿cierto?, esas características. Ya ubicaban entonces el tema. Alianza para el Progreso. Programas de ayuda económico, técnico también, desde Estados Unidos para países latinoamericanos. Hoy en día, bueno, estas ayudas, bueno, esto llegó al año 70, pero en realidad todavía existen instancias de cooperación, incluso creo que el actual gobierno norteamericano que creó un programa para ayudar a los países, para ayudarnos a nosotros, ¿ya? El segundo punto que caracterizó la influencia de Estados Unidos en América Latina es la doctrina de seguridad nacional. ¿Qué es esta doctrina? ¿No es cierto? Es una idea que se sostiene en que existe un enemigo interno que amenaza la estabilidad de los países, que amenaza su existencia, ¿no es cierto? Los de los países de América Latina. ¿Quién es ese enemigo interno? De acuerdo con esta doctrina, son todos los partidos, movimientos o guerrillas que propugnaran, que defendieran el establecimiento de un gobierno socialista. En el fondo que siguieran el marxismo-leninismo como doctrina, ¿ya? Entonces, en base a esta doctrina de seguridad nacional, Estados Unidos va a tratar de, ya cambia un poco la estrategia, lo de la Alianza para el Progreso es algo como diplomático, económico, es como algo suave, pero en este caso, Estados Unidos lo que busca es cambiar la mentalidad o influir en la mentalidad de los ejércitos de América Latina, ¿ya? Este TIAR, este tratado del que les hablé al comienzo, establecía que se debía crear una especie de escuela de las Américas como un lugar de cooperación entre los ejércitos de todos los países, ¿cierto?, de América, ¿ya? Entonces los gobiernos mandan militares a estudiar a esta escuela que está en Panamá, ¿ya? Resulta que en esa escuela los militares aprenden esta doctrina y también se van entrenando en tácticas de contrainsurgencia para combatir estas guerrillas, como la que vimos en Cuba, como la que ocurre en Bolivia, en Argentina, en Paraguay y en varias partes. Comienzan a surgir estas guerrillas que son calificadas como enemigos internos, y esta doctrina de seguridad nacional lo que trata de hacer es hacer que los ejércitos combatan esas guerrillas, ¿ya? La Escuela de la América, entonces, como dice acá, presta asesoría a los militares y los convierte en una herramienta para difundir esta doctrina, ¿sí? ¿Qué consecuencia tiene esto? Que se aplican técnicas de contrainsurgencia contra
para perseguir, reprimir, acabar con, por ejemplo, el Frente Sandinista en Nicaragua, la guerrilla boliviana, el caso de Bolivia, ¿no es cierto? Ahí está también el Sendero Luminoso. Ya hay varias guerrillas en América Latina y para Estados Unidos son sus enemigos, son enemigos, ¿ya? Y por eso entonces surge esta doctrina y esta preparación en la Escuela de las Américas. ¿Habían escuchado hablar de esta escuela? En el caso chileno, aquí hay un personaje, ¿no es cierto?, que algunos lo conocen, otros no, pero que gran parte de su, ¿cierto?, de su justificación para el golpe de Estado del 73 tiene un poco que ver con esto, ¿ya? Hay otras causas, obviamente, pero aquí, en Chile, se envían al menos 5.000 militares fueron a aprender técnicas de contrainsurgencia, de represión, de tortura, ¿ya? Para detener el avance de estas guerrillas. Vicente me pregunta, sí, la guerrilla colombiana, las FARC, nacen en este contexto de Guerra Fría. Sí. Bueno, y como bien saben, se mantienen hasta el día de hoy. Han estado a punto de ser derrotadas, han estado ahí como tratado de incorporarse como a la política colombiana, pero las FARC, ¿no es cierto?, es como la lucha guerrillera más larga. En Argentina hubo una lucha guerrillera, ¿cierto?, en Bolivia, en Paraguay, en Brasil, en distintos países de América Latina, ¿ya? En el caso chileno, tenemos el caso, ¿no es cierto?, del MIR. El MIR, en el fondo, era un movimiento que postulaba esto, que tenían que haber guerrillas para, ¿no es cierto?, construir el socialismo. En Paraguay también, sí. Los tupamaros, busquen por ahí lo que son los tupamaros, que son el presidente, ¿cómo se llama? Ay, el presidente de Uruguay, el viejito. Él fue un tupamaro en su juventud. Y, se me olvidó el nombre. ¿Qué consecuencia tiene esta doctrina? En el fondo va a desencadenar o va a ser una especie de cortina ideológica para los golpes de Estado y las dictaduras de los que se inician por ahí por el año 65 en América Latina. Ya dictaduras como la de Pinochet, como la de Videla, ya hay varios otros generales, ¿no es cierto? Vicente me pregunta, ¿de qué año? Las FARC también son de los 60. No recuerdo el año exacto en que se forman, pero son de esta época. ¿Estamos entonces, chiquillos? Bueno, ahí les puse incluso como, para que no crean que estoy mintiendo, un programa de graduación en la Escuela de las Américas del Ejército de los Estados Unidos, Comando del Sur. Entonces, países de Centroamérica, de Sudamérica, mandaban a sus ejércitos a esta escuela. ¿Dudas con esto? ¿Influencia de Estados Unidos? Entonces, podemos resumirlo como en que hay como una forma suave de influenciar y otra más dura, ¿no es cierto? La forma suave es la Alianza para el Progreso. Esta idea de a través del dinero, ¿no es cierto?, del apoyo económico, técnico, de la diplomacia, y la otra es, ¿no es cierto?, metiéndose un poco en el tema militar. ¿Se fijan? Stroessner fue el dictador paraguayo, sí, Vicente. ¿Por qué Estados Unidos rechazó el socialismo chileno? Martín, me hace buenas preguntas. Tú me preguntabas por qué no había guerrilla. Porque acá en Chile ese proceso, ¿no es cierto?, de avanzar hacia el socialismo se realizó de manera democrática. Cuando Allende triunfa la Unidad Popular, ¿no es cierto? Sin embargo, dentro de la Unidad Popular había movimientos como el MIR o como el BOP, que en el fondo ellos dicen, tiene que haber una guerrilla, tiene que haber una lucha armada, y eso en el fondo es una de las causas de la crisis del 73, ¿ya? Esta tensión a la que lleva esta radicalización de la izquierda, ¿ya? Entonces, claro, Estados Unidos rechazó el socialismo chileno a pesar, bueno, y de hecho lo rechazó con mayor, diría yo, mayor énfasis que otros, porque llegaron por la vía democrática. La gente eligió
un gobierno socialista. En cambio, en los otros casos era por la fuerza que el socialismo se iba a imponer, por una guerrilla, una revolución, una revuelta, tal como pasó en la Unión Soviética. ¿Te queda claro, Martín? Entonces, claro, era preocupante para Estados Unidos que hubiera un experimento democrático y socialista en Chile que se podía imitar, llevar para otros lados. Claro, y también hay un tema económico, Martín, detrás de la... Bueno, ese tema da para largo y lo podemos conversar. Ah, no, no sé si tienen clases con otro profe de Historia de Chile, pero claro, eso da para mucho más. Aquí les puse un texto del cual quiero destacar algunas frases, ¿ya? Por ejemplo, que habla de, ¿no es cierto? Habla de una empresa, el discurso de Kennedy. Dice de que los frutos, ¿no es cierto?, del crecimiento sean compartidos por todos y no solo por unos cuantos privilegiados. O sea, Kennedy está preocupado de la desigualdad que hay en América Latina, ¿ya? Si se hace este esfuerzo, la asistencia del exterior, aquí estamos hablando de la Alianza para el Progreso, la asistencia del exterior dará un impulso vital al progreso, ¿ya? La Alianza para el Progreso. Si no se logra, no habrá ayuda capaz de contribuir al bienestar del pueblo. Para lograr este objetivo, la libertad política, ojo con eso, libertad política debe acompañar el progreso material. Nuestra alianza para el progreso es una alianza de gobiernos libres, ¿ya? Y debe esforzarse por eliminar la tiranía de un hemisferio en que no tiene derecho a estar. Cuando dice tiranía se está refiriendo a Fidel Castro, ¿no es cierto?, a la dictadura cubana. Por lo tanto, expresamos nuestra especial amistad hacia los pueblos de Cuba y República Dominicana, pueblos bajo dictaduras, y la esperanza de que pronto se reintegren a esta sociedad de hombres libres, ¿ya? Eso, pregunta, ¿a qué se refiere cuando dice que la libertad política debe acompañar el progreso material? A ver cómo estamos con esto. Recuerden que en la Guerra Fría son dos modelos que están en conflicto, el modelo soviético y el modelo norteamericano capitalista. Bien, Andrés, Fernanda, perfecto, ¿no es cierto? Recuerden, o sea, Estados Unidos, claro, quiere ayudar, pero detrás de esto hay una intención detrás, que es que América Latina siga estando bajo su influencia, siga siendo capitalista, como dice la letra D, ¿ya? A que el régimen democrático capitalista debe mantenerse. Entonces, en la clase pasada hablamos de que para Estados Unidos era importante la democracia liberal y el capitalismo, el libre mercado. Entonces, si Estados Unidos empieza a ver que hay países que quieren irse para el otro lado, para la órbita soviética, y más encima son gobiernos autoritarios, se agarra de eso. O sea, dice, evitemos que se expanda ¿cierto?, el socialismo o las dictaduras bajo su perspectiva, ¿no es cierto? Y hagamos esta alianza para el progreso, hablemos de doctrina de seguridad nacional. ¿Se fijan? A eso va el discurso del señor Kennedy. Estados Unidos nunca ayuda a países pobres que no les va a regresar con capital. Bueno, claro, en esta época la mayoría de los países de América Latina éramos pobres en términos de que estábamos en el subdesarrollo. Había analfabetismo, había desigualdad, había pobreza, hambre. Entonces, claro, ahí en el fondo Estados Unidos estaba ayudando a países pobres, pero con un interés detrás, ¿se fijan? No era un interés no era desinteresada la ayuda. Eso creo que les quede ahí como idea clave, ¿ya? Entonces en esta clase vimos Revolución Cubana, hablamos de la influencia de Estados Unidos en la región, cómo se expresó, ¿no es cierto? ¿Qué significó la Revolución Cubana en términos globales? ¿Ya? Y bueno, ahí está Cienfuegos, Castro y el Che Guevara, que son los líderes de la revolución. La Alianza para el Progreso, creo que esto en Colombia o Venezuela, y la doctrina de seguridad nacional, que en el fondo va a ser un
un granito de arena para llegar a esto, ¿cierto? A estas dictaduras que vamos a ver en los años 60 y 70. Pregunta, hay una noticia que del 14 de agosto, el candidato a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, demócrata, critica la decisión de Trump sobre restricciones de vuelos a Cuba. Dice que la decisión de suspender vuelos privados no hace nada para ayudar a empoderar al pueblo cubano. Entonces, ¿qué nos indica la noticia? Sigue habiendo una buena... ¿Cómo es la relación hoy en día entre Estados Unidos y Cuba? Eso es lo que quiero que dejemos como reflexión final, porque al comienzo de la clase yo les decía que esto tiene una... que estas cosas de la Guerra Fría, algunas siguen vigentes hasta el día de hoy. Vemos lo de Corea del Norte y también esto, con Cuba. ¿Qué me dices? Andrés dice, claro, la relación sigue siendo mala. Bueno, Trump, en el fondo, ¿por qué está como este ensañamiento con Cuba? En el fondo, claro, porque es un régimen que no comparte sus ideas, ¿se fijan? Que es una dictadura para él, ya, y que tiene una... que como bien dice Martín, no ha renunciado al comunismo, parece que no tiene para cuándo renunciar al comunismo, ni que haya un cambio político en Cuba, una democratización, ¿ya? Entonces, con eso quería cerrar la clase, con esta reflexión, que ustedes se dieran cuenta de cómo estos conflictos que piensan son de los años 50, pero se proyectan hasta hoy día. Y por eso es importante estudiar historia igual, porque les permite comprender estas cosas como esta noticia, ¿ya? O más o menos tener una idea de por qué se produce este debate entre dos candidatos presidenciales, cuál va a ser Es un tema, porque además en Estados Unidos viven muchos cubanos que huyen de la isla, ¿no es cierto?, en estas balsas, y hay todo un tema ahí de cómo ellos buscan arrancar en el fondo de este régimen, de la situación económica del país, hacia Estados Unidos, en busca de otra vida. ¿Ya? Martín. Sí, cómo hacer un cambio, una transición democrática en Cuba, que en el fondo se tolere la disidencia, se respeten los derechos humanos. Es bien complicado ahí. Claro, tendría que meterse otro país, tendría que ser Estados Unidos. Rusia sigue siendo su aliado, sí. Muy bien, Martín, está muy bien informado. Bien, chicos, me parece que les quedó súper claro el tema. No sé si tienen alguna duda antes de empezar a cerrar. Como les digo, estos temas de la Guerra Fría son importantes eh, porque también, como les decía la clase, creo que fue la clase pasada que hablamos de que también hay esta idea de Guerra Fría o de tensión entre superpotencias, también pasa hoy día, también pasa en la actualidad. ¿Ya? Si no hay más dudas, ¿estamos ok? Muchas gracias a ti, Andrés.